Would you raise your right hand, please? Yes. Do you solemnly swear the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes, I do. No queda del todo claro cuándo empezó a actuar, pero la policía de Palm Beach tenía a Jeffrey Epstein en el punto de mira desde el 2005, aunque no fue hasta el 2008 que pudo ser acusado por solicitar y atentar a la prostitución a menores. Sorprendentemente, consiguió un insospechado acuerdo judicial con el que evitó la cárcel regular. La cambió por un régimen que le otorgaba envidiables libertades, y siguió con lo suyo, como si nada hubiera pasado. En apariencia, Epstein era solo un exitoso inversionista, el chico más popular de la clase, por así decirlo, y que estuvo relacionado con personajes tan poderosos como Bill Clinton, el príncipe Andrés o Donald Trump, que en casi todas sus fotos parecía sonreírle a la vida. Pero en realidad era un depravador sexual, cuya conducta sistemática fue ignorada y disimulada por las autoridades gracias a un cuestionable sistema de justicia que le permitió seguir operando impunemente durante más de 10 años, ignorando así a las numerosas víctimas que lo habían denunciado. Epstein no solo cometió abusos sexuales sobre aquellas menores de edad, sino que utilizó a muchas en una red que conseguía nuevas víctimas con engaños, no solo para satisfacerse a sí mismo, sino para explotarlas como parte del enfermizo divertimiento de otros que compartían sus bajos instintos, aquellos que estaban rodeados de lujos, en grandes mansiones, y que contaban con todo el poder para seguirlo ocultando. El dios Epstein se presentaba ante sus víctimas, todopoderoso, ostentando una fortuna de más de 500 millones de dólares, 16 vehículos de lujo y diferentes inmuebles de todo lujo también. Una de ellas, Little St. James, la que fue conocida como la isla de la pedofilia. Era aparentemente el centro de operaciones favorito para los encuentros orgiásticos, a las que Epstein sometía a las púberes. Aquí poderosos políticos, reconocidos empresarios y rostros famosos habrían sido parte de la trama, a los que supuestamente Epstein grababa con las numerosas cámaras de vídeo que tenía repartidas por toda la isla como una forma de póliza de seguro para ser intocable. Una historia oscura como esta también comienza de forma extraña. Courtney White llegó por primera vez a la casa de Epstein recomendada por otra amiga, tan pobre como ella, con la promesa de que un millonario le pagaría $200 solo por hacerle un masaje. Al final fue mucho más que eso, pero Courtney siguió yendo, y no fue la única que cayó bajo el engaño y la necesidad. Cada vez que Jeffrey ejercía un abuso con ella o con otras, daba a cambio dinero, flores, joyas o hasta coches como regalo, para comprar así el silencio de las jóvenes que usualmente provenían de hogares desfavorecidos. Él las hacía vulnerables y las vulneraba más. White sería la primera de 23 víctimas en declarar ante el juzgado de Nueva York, y el resto es historia. Seductor, carismático y ególatra. Su carácter guarda cierto parentesco con el de Ted Bundy, aunque su historia no. Por eso, ¿qué hay detrás de la mente de un pederasta? Se considera pederastia aquella situación en la que un menor sufre un abuso sexual por parte de un adulto. Esto incluye todo tipo de conducta o comportamiento en el que se incluye al menor como objeto sexual, aprovechándose para ello de la diferencia en madurez, edad o poder entre el menor y el otro sujeto. En general, estos sujetos suelen tener las capacidades mentales conservadas, siendo capaces de discernir a nivel cognitivo entre lo que está bien y lo que está mal. Es por ello que se les considera plenamente conscientes y responsables de sus actos, y por consiguiente imputables. Por eso la pederastia no es una enfermedad, sino un trastorno psicológico, porque la pederastía no responde a una patología del cerebro, mientras que la pedofilia se trata de una parafilia, en la cual se siente excitación sexual por los niños. Por ello el concepto de pederastía se emplea para hablar de la activación sexual. No todos los pedófilos son pederastas, pero sí al revés. Algunos pedófilos pueden ser de doble vía, aquellos que disfrutan tanto de la parafilia como de relaciones homosexuales o heterosexuales normales. Dentro de los abusos sexuales a niños hay dos grupos muy marcados: pederasta situacional, que es cuando la persona no tiene una sexualidad restringida a los menores, teniendo con frecuencia pareja con la que puede establecer relaciones normales. Este tipo de individuo no tiene una preferencia concreta por un tipo de víctima, sino que aprovecha las oportunidades que tiene para cometer abuso. Y no es infrecuente que este tipo de pederasta haya sufrido algún tipo de abuso en la infancia. Se trata del tipo más frecuente, el que más tiende a agredir a componentes de su misma familia. Y por otro lado tenemos al pederasta preferencial, que suelen tener un mayor número de víctimas, y que establecen una serie de características que les atraen más que otras, y suelen tener una vida más ligada a la búsqueda de su objeto de deseo. No suelen tener pareja, o de tenerla la utilizan como tapadera, y por lo general tienden a dedicarse o localizarse cerca de lugares con acceso a menores, y también suelen tener un comportamiento más compulsivo que el otro tipo. Y es en este tipo donde entraría la historia de una persona como Epstein. No existe una razón única sobre este trastorno, sino que puede darse por diferentes causas.
En general se trata de personas que han vivido un impacto muy traumático en su infancia, de hecho en muchos casos de abusos de cualquier tipo o de una obsesión, aunque son muchas las variables que intervienen en la mente de un adicto a las agresiones de este tipo. Ser encantador y seductor suelen ser las herramientas de estas personas para atraer a sus víctimas. Este rasgo también era característico de Ghislaine Maxwell, la que fue amiga íntima y pareja de Epstein, y la que se encargaba de reclutar y convencer a las jóvenes e incluso participaba en los abusos. En la docuserie de Netflix sobre este caso, se muestra un Jeffrey que exhibía patrones de comportamientos que sugieren rasgos narcisistas, como una imagen inflada de sí mismo, que buscaba la admiración y el reconocimiento continuo de los demás, junto a una actitud ostentosa, la que le había ayudado a engatusar a sus víctimas. Porque a pesar de todo, Epstein no era tonto. Usaba un modo cauteloso con el que lograba captar a las niñas y adolescentes, y antes de mostrar sus verdaderas intenciones, indagaba superficialmente sobre la vida de sus posibles víctimas. Y una de las características más comunes que tenía la mayoría de estas era el hecho de no tener dinero, proceder de familias disfuncionales y también de haber sufrido previos abusos. Por ello, el modo de este funcionaba como un ticket de salida para un mejor futuro para estas. Además, los abusadores de menores suelen prestar especial atención a las víctimas que no hacen muchas preguntas, las que son calladas, sumisas y sobre todo emocionalmente dependientes. Tal vez este es el motivo por el que muchos de ellas callaron los abusos por años, y esto nos muestra la presencia de una conducta manipulativa. Por supuesto, la falta de empatía también se manifiesta en este tipo de perfiles. Tienen dificultades para conectar con los sentimientos de otro y se centran solo en sus propios deseos. Está claro que el poder corrompe y fue lo que le pasó a Jeffrey, pues este hizo que ciertas conductas que probablemente estuviesen oprimidas por las leyes sociales en cualquiera de nosotros se desarrollaran y salieran a flote, porque con este poder compraba la voluntad de las jóvenes, privaba a sus invitados a testificar en un futuro hipotético si fuese necesario y controlaba el ambiente y situación social que se le presentase, porque Epstein mostraba querer tener el control y dominio en todo momento. Como pasó con este interrogatorio, que después de escuchar algo que no le agradó, hizo el amago de abandonar la habitación. Y aunque este no fuese el propósito en sí de su gesto, lo hizo para demostrar que sin él no había interrogatorio, a pesar de su situación. Por ello también se hablaba de un trastorno de la personalidad con rasgo narcisista. Y esto hace que nos preguntemos si el pederasta nace o se hace, o si el estatus socioeconómico influye más en el trastorno de lo que uno piensa. La etiología de la pedofilia señala que es un fenómeno complejo y multifactorial, donde influye la genética, los eventos estresantes de la vida, procesos específicos de aprendizaje, así como perturbaciones en la integridad estructural del cerebro del pedófilo, que podría generar este fenotipo específico de preferencia sexual. El problema puede residir en un error en las conexiones cerebrales, que lleva a asociar la visión de niños pequeños con el deseo sexual, en vez de instinto de protección y crianza, que sería lo lógico y normal en un cerebro sano. Y aquí podría entrar cierta activación de áreas como la corteza prefrontal y orbitofrontal, que son las encargadas de inhibir distintos impulsos, incluyendo el sexual. Por ejemplo, este trastorno puede deberse a un defecto cerebral, que hace que la persona encuentre atractivas las caras inmaduras, a causa de un funcionamiento incorrecto de las áreas encargadas del procesamiento visual, como la corteza visual primaria, situada en el lóbulo occipital, donde se produce la propia percepción. Esto lo sabemos gracias a un estudio que demostró que los sujetos no pedófilos, al visualizar las imágenes de niños, se producía una inhibición de las regiones causantes de la atracción sexual, que no aparecía en un grupo control de pedófilos. Otra área cerebral involucrada de forma importante en la conducta de la pedofilia es el lóbulo temporal, que está vinculado a la hipersexualidad, el cual, debido a un bajo control del impulso en la conducta sexual del individuo, acaba frecuentemente mostrando un comportamiento de pedofilia o en el aumento de desvíos de los intereses sexuales, aunque también se ha observado que estas alteraciones surgen cuando hay lesiones en regiones cerebrales específicas, como la región temporal cerebral o en el hipocampo. Ahora, ¿por qué la pederastia es más común en hombres que mujeres? Solo el 14% afectados por este trastorno son mujeres, según las investigaciones, y varias teorías sobre el tema argumentan que el hombre es más heteroreceptivo al trauma o impacto, e intenta así manifestar la agresión y la ira que tiene acumulada. En cambio, la mujer tiene más tendencia a dañarse a sí misma, y cae más rápido en la depresión o en el consumo. Aunque esta es una simple hipótesis ante un tema tan complejo. Y todo lo aquí mencionado es lo que desarrolla la conducta de un pederasta, y también esa obsesión sexual por los cuerpos desnudos de adolescentes que mostraba Jeffrey Epstein sin ningún tapujo en la mansión de aquella isla llamada de tal forma. Pues esta es la explicación neurocientífica de lo que hay detrás de la mente de un pederasta, y lo que hace que entendamos mejor casos como el de Jeffrey Epstein.
Claro, en este caso también hay que añadir ese estatus socioeconómico que tenía, el cual le vino muy bien para cometer todo lo que hizo, porque cualquier común de los mortales a primera de cambio ya estaría en prisión. Y creo que casos como este simplemente son la punta del iceberg, porque pasarán tantas cosas a puertas cerradas que no sepamos, que mejor no pensarlo. Lo que sí me gustaría conocer es vuestra opinión a lo siguiente. ¿Creen que deberían endurecer más las penas contra este tipo de delitos? ¿O piensan que al tratarse de un trastorno mental, la persona necesita más ayuda que otros? Porque, por ejemplo, en Tailandia la pena para el pederasta es una castración y luego un par de años en prisión. Por eso lo pregunto. Así que déjenlo en la caja de comentarios, que les leo. Sin más, espero que les haya gustado el vídeo y si es así dejen un buen like para apoyarlo y si lo comparten pues mejor que mejor. Si quieren estar actualizados sobre las cosas del canal y de mi día a día, pues que sepan que existe un canal de WhatsApp de Mente Humana que les dejaré abajo en el primer comentario fijado. Y también recordarles que me pueden seguir en Instagram donde estoy más activo que nunca y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay shorts, excepto la semana que haga un 2x1, 2 vídeos largos esa misma semana que les iré avisando con antelación. Dicho esto, espero que sean felices y portaos muy bien hasta el próximo vídeo.